Bueno, ya empecé a grabar, espero que estén viendo, digamos, el libro de la figura humana. Nosotros habíamos hablado en la sesión anterior, no habíamos, digamos, abarcado absolutamente, pues, todos los criterios de interpretación de la figura humana, pero sí, digamos, que estamos proponiendo una evaluación que parte de lo que la persona dibujó y en función de ese dibujo, entonces hacer una comparación de las características gráficas junto con la historia que nos narra de aquello que ha sido más importante, menos importante, y en ese sentido, pues poder principalmente hacer una inferencia lo más cercana posible a lo que la persona nos está tratando de expresar a través de su dibujo. Existen tensiones psíquicas, tensiones que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que las estamos presentando, es decir, en una entrevista directa, si me preguntaran que si tengo algún conflicto con mi identidad, digamos, sexual, digamos que a esa pregunta yo podría preguntar, podría responder perfectamente con un no, ¿no? Digamos que diría, no tengo ningún conflicto, es decir, conscientemente, digamos que voy a buscar dar una imagen, voy a tener una intencionalidad, voy a buscar hacerlo de esa manera. En ese sentido, entonces, la figura humana cumple con ese papel, con el papel de que nos facilita a nosotros como clínicos, como evaluadores, poder acceder a los aspectos inconscientes, los aspectos que nos sugieren y que nosotros corroboramos o confirmamos al encontrar esos rasgos gráficos a lo largo del dibujo. No solamente en el dibujo, en el primer dibujo, sino en el segundo dibujo. En ese sentido, esas consistencias que encontramos dentro de los dibujos, junto con los resultados de los instrumentos de evaluación complementarios que ya hemos utilizado, pues nos sirven para corroborar, ¿cierto? Nos sirven para corroborar, confirmar aquello que estamos interpretando. En ese orden de ideas, por eso el riesgo, ¿no?, que tiene la figura humana es la sobreinterpretación. Es decir, que nosotros como evaluadores atribuyamos algo a esa persona de lo que dibujo que en realidad esa persona no está presentando. Digamos, atribuir que tiene un conflicto de orientación sexual cuando en realidad no lo está presentando. Entonces, para nosotros se convierte como en un aspecto clave para no caer en ese riesgo de la sobreinterpretación, estar muy pegados al manual. En ese sentido, estamos usando de referencia este texto, que es una adaptación del libro original, en el que tenemos, vamos, unas características gráficas, donde habíamos hablado, si no estoy mal, habíamos llegado como hasta el cabello, si no estoy mal, la sesión anterior. Pero voy a devolverme un poquito desde aquí para que lo vayamos como refrescando. Entonces, digamos que vamos de la cabeza hacia abajo, digamos, dentro del análisis. Entonces, básicamente la cabeza representa siempre pues, un aspecto de intelecto o la representación que tengo de mi funcionamiento cognitivo. Es un aspecto que difícilmente yo puedo obviar en el dibujo, es decir, casi que siempre vamos a encontrar cabeza. Es difícil o más bien poco frecuente no encontrarla, porque realmente en el funcionamiento social pues siempre va a estar presente. De ahí entonces que aparezcan categorías un poco más grandes, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, la expresión facial, y dentro de la expresión facial, como la expresión facial comunica una emoción, es básicamente la manera en que nosotros damos cuenta de cómo nos estamos relacionando con los demás, con los otros, pues dentro de ella vamos a empezar a encontrar la boca
y en ella principalmente vamos a encontrarnos entonces con que hay algunas bocas que nosotros nos pueden llamar, digamos, la atención. Por ejemplo, cuando se hace un énfasis oral, cuando digamos se detalla, se refuerza, se repinta, se borra, se amplía, ¿vale? Significa que hay una fijación a nivel oral. En ese sentido, entonces, ¿qué nos está sugiriendo? Que encontramos ese tipo de énfasis, ¿vale? En los dibujos de niños, en individuos que son primitivos. ¿Qué quiere decir individuos primitivos? Individuos que mm, son más bien descritos en términos contemporáneos un poco como individuos acting out, individuos que no planean mucho, que ejecutan todo lo que piensan, lo dicen, es decir, son impulsivos en último sentido. Individuos que, por más que su edad cronológica sea la de un adulto, no se comportan, tienden a responder o a enfrentar, digamos que a afrontar los problemas de la vida de una manera más infantil, con recursos más infantiles, del tipo pataleta, del tipo pensamiento concreto. Difícilmente pueden entender entonces conceptos más abstractos como la paz o como eh, empezar a hablar un poco de relaciones cálidas o seguras. En ese tipo de abstracciones no se mueven con mucha facilidad, entienden cosas muy concretas. Del tipo caricia, del tipo golpe, del tipo eh, de la acción, digamos, humana propiamente. Entonces tenemos alcohólicos y personas deprimidas, hacen mucho énfasis, digamos, a nivel de la boca, a nivel oral. Eh, También cuando estamos hablando de la boca, estamos hablando también de la satisfacción sensual. En ese sentido, cuando hay individuos con dificultades sexuales, eh, podemos nosotros presentar un indicador dentro de, es decir, tomar la boca como un indicador de, eh, como una puerta de entrada a si el paciente que tenemos delante tiene algún tipo de dificultad sexual, si ha sido, digamos, objeto de algún tipo de abuso sexual o cualquier elemento, ¿no? Entonces, el énfasis que hace en la proyección de la boca está muy ligado a personas que también pueden presentar alteraciones gástricas, los síntomas gástricos, es decir, anorexias, bulimias, problemas o desórdenes alimentarios. Eh, Al lenguaje, digamos, indecente, digamos, problemas de control de lo que decimos, digamos que tendemos a ser un poco groseros o a decir todo lo que pensamos cuando estamos de mal humor. No nos importa mucho como las consecuencias de lo que estamos diciendo. Cuando detallamos entonces muy bien la boca y los dientes están a la vista, normalmente es un índice de infantilidad y agresión oral. Normalmente no se acostumbra, digamos, observar bocas con dientes. A menudo también ese tipo de bocas las encontramos en dibujos de personas esquizofrénicas. Los niños y los deficientes mentales también dibujan bocas con dientes. Algunas veces la lengua, ¿vale? Cuando aparece dibujada la lengua, nos está, digamos, indicando o haciendo énfasis sobre este asunto primitivo, este asunto infantil, este asunto regresivo. Eh, y pues da un matiz mucho mayor a si hay algún tipo de contraste erótico, es decir, si en este paciente pues hay alguna, eh, sí, conflicto erótico, énfasis erótico, es un paciente que encuentra placer a través de la boca, ¿no? Entonces son pacientes que les cuesta, por ejemplo, necesitan no fumar o necesitan chicle o necesitan tener algo en la boca
sentir, digamos, gusto, placer. Entonces les cuesta un poco soltar. Bocas cóncavas, igualmente receptivas, es decir, bocas que son completamente circulares, que están como en un O, como una sorpresa constante, dibujadas como en ese sentido. Las encontramos en individuos infantiles, dependientes. La dependencia es con un énfasis eh, sobre los botones, que se confirma. Laura, levantaste la mano, cuéntame. Profe, sí, ya tengo una duda, ¿cierto? Bueno, yo como, o sea, yo lo que saqué de allí, ejemplo de la boca, es yo lo voy llevando a como a lo que yo vaya viendo del paciente, porque pues yo me pongo a pensar en la boca, ¿cierto? Y yo antes hacía la rayita hacia arriba, pero ahora como todo el mundo se inyecta los labios, entonces las bocas son grandes, entonces yo ya identifico que una mujer tiene labios grandes y a un hombre lo hago con labios pequeños, ¿sí? Entonces, yo digo que hasta donde uno va llevando lo que ve, yo voy a ver una boca grande, marcada, pero yo voy a decir, no, es que él es una persona que es hostil, qué sé yo. O sea, eso lo voy llevando yo, es como la personalidad que voy viendo del paciente. Sí, digamos que nosotros no deberíamos de concluir, digamos, de forma definitiva, a menos que encontremos otros rasgos confirmatorios, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que eh, puede que por nuestra cultura, puede que por cómo nos han enseñado a dibujar o como hemos nosotros concientizado la manera en que se dibuja una boca de un hombre, de la de una mujer, digamos que tengamos unas variaciones. De hecho, es inevitable, por ejemplo, para mí pensar en que si yo, hombre, yo hablo de Alejandro, yo tengo unos labios grandes, yo no tengo una boca, digamos, pequeña. Mi boca es un poco como más de labio carnoso, grande. En ese sentido, seguramente, si yo dibujo un hombre, seguramente lo dibujaré con una boca carnosa, ¿no? Con una boca como grande. En ese sentido, en ese sentido, pues principalmente tendríamos que nosotros decir que si bien tomamos las bocas como un indicador sexual, y así digamos que lo tenemos que tomar, ya lo que vayamos a decir de si hay conflicto o no hay conflicto, deberíamos de corroborarlo un poco con otros trazos. Por ejemplo, la zona íntima, cuando hay borraduras, tachaduras, o manos que cubren esa zona, o objetos que cubren esa zona, o sombreado en esa zona, o manos que están sombreadas, ahorita lo vamos a ver, manos que están sombreadas, manos que están ocultas. Eso digamos que son elementos de culpa o elementos que sugieren culpa a nuestro paciente. Entonces, lo importante aquí, y ahí también Natalia hacía una pregunta de las bocas que son como, como en D, ¿no? Digamos, en el chat pues todos pueden ver, digamos que voy a dibujar un poco la boca a la que hace referencia Natalia, como así, como una sonrisa, ¿no? Este tipo, digamos, de boca sigue siendo una boca cóncava, es decir, una boca abierta, ¿no? Una boca que deja ver a su interior. Eh, ya el otro asunto es que si además de eso aquí le agrega, por ejemplo, lengua, y si aquí además de eso le agrega dientes. Porque si es así, ¿no? Si es así, además de lo que estamos afirmando, nosotros podríamos decir que hay rasgos agresivos y que hay pues un énfasis erótico de por medio, ¿vale? En ese sentido, entonces, todo rasgo gráfico, por eso digamos que la sugerencia que les hago en el informe que deben de entregar es que pongan indicadores gráficos si están presentes o están ausentes, pero también hagan una columna de observación o una columna donde recuerden qué fue lo que les llamó la atención de ese dibujo. Entonces, si para mí el rasgo gráfico boca
Entonces son 3 columnas. Y entonces estamos en la primera fila y yo digo, rasgo gráfico, entonces boca. Ahora, ¿está presente o ausente? Presente. Y una siguiente columna de observación donde yo entonces digo, ¿qué fue? ¿Por qué digo que está presente? Bueno, encontré una boca cóncava, lo que sugiere rasgos infantiles, eh, rasgos dependientes, y puedo colocarme una anotación para mí, ¿vale? Para mí. Y es, voy a verificar si en el criterio de botones también encuentro unos botones muy bien alineados en el centro. Con mucho cuidado, digamos, esos botones. Porque si es así, digamos que me está corroborando mi interpretación de que es dependiente, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a empezar a practicar, por decirlo así, y pues quisiera como destinar las últimas etapas del curso a esto, es a que podamos socializar nuestros casos, ¿vale? ¿A qué nos referimos con eso? Que podamos mostrar, por ejemplo, mira, profe, este es el dibujo que califiqué. Este dibujo tiene estos rasgos gráficos, compañeros, quiero que se fijen en esta boca. A partir de esta boca estamos hablando entonces de un individuo dependiente, un individuo que tiene conflicto con, por ejemplo, su madre, o tiene una mala relación con su madre, que tiende a ser impulsivo, ¿vale? O sea, el asunto es como una descripción de un perfil psicológico a partir de lo que dibujó. Para todo eso, pues va a estar un poco soportado sobre los dibujos. Entonces nosotros vamos a ir, digamos, diciendo, bueno, decimos que es dependiente porque tiene estos rasgos gráficos. Decimos que tiene conflicto con la madre porque tiene estos rasgos gráficos. Decimos que tiende a ser impulsivo porque tiene estos rasgos gráficos, ¿vale? Y fíjense que esa misma lógica de trazo en el dibujo, interpretación como evidencia, el mismo dibujo, es lo que nosotros seguimos haciendo durante los procesos de evaluación con otros instrumentos. Es decir, nosotros decimos que es un paciente con riesgo de suicidio alto. ¿Por qué? Porque en el instrumento X sacó una puntuación X que lo ubica en riesgo de suicidio alto. Bien, todo se vuelve como un círculo vicioso, por decirlo así, donde la interpretación que hacemos se soporta en unos datos y esos datos nos llevan a una siguiente interpretación en una sola vía cuando usamos un solo instrumento. Pero ¿qué pasa cuando agregamos más instrumentos en la interpretación? Pues que podemos corroborar entre instrumentos. Entonces, digamos que una interpretación se soporta en un instrumento, en otro instrumento, y reafirmamos entonces esa interpretación. Básicamente, entonces, lo que estamos diciendo es que nuestra labor es un poco construir una interpretación basada en la evidencia. O sea, el asunto de las pruebas psicológicas no es otra cosa distinta a una evaluación basada en la evidencia. ¿Cuál evidencia? Los resultados de los instrumentos utilizados. ¿Qué otra evidencia tenemos? La entrevista y lo que en esa entrevista consta. Eh, y las observaciones, claro, que tengamos. Entonces, voy a mirar aquí el chat un momento. Espérenme, voy a borrar este dibujo. Borrar todos los dibujos, ratón, más, chat. Si la paciente dibuja al hombre más pequeño que la mujer, ¿eso tiene que ver con problemas con el hombre? Bien, sí, sí. Ahorita vamos a mirar que normalmente eso lo encontramos más adelante en los rasgos de contenido. Eh, cuando se exalta, digamos, más a la mujer. Digamos, es un paciente masculino que dibuja a la representación de hombre que tiene es un hombre pequeño, menos detalles, mientras que la mujer se dibuja un poco más dominante, fuerte, grande, etcétera. Vamos a ver lo que significa en un momentico, ¿vale? Vamos para allá. Voy a meterle un poquito como premura, ¿vale? A esta, sin el ánimo, pues, de que si hay alguna duda que les pueda causar lo que voy a ir revisando, pues me lo dicen, ¿listo? Eh, entonces,
Otro extremo llamamos la boca, que está representada por una gruesa línea entrecortada, la cual significa agresión. Normalmente son estas bocas, bueno, yo creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? La boca que es una línea, básicamente es una línea que se entrecorta, que no termina, que es como si estuviera rasgada como la mitad, tipo guasón, un poco hacia arriba, de ladito, un poco entrecortada, no se termina. Significa agresión. Una variación en esta línea se observa cuando el individuo comienza a presión considerable, pero se retira rápidamente de la boca. Entonces, este rasgo 9 que tenemos aquí, este aspecto 9, normalmente se observa que el sujeto arranca con fuerza y de un momento a otro abandona. Y eso es como si estuviera un poco en conflicto. Mm, en conflicto, digamos que tiene un impulso hacia la agresión verbal fuerte, pero se reprime. Y entonces se termina el dibujo con esa característica. Entonces, en últimas, es un sujeto que ahí es un rasgo agresivo y que está en conflicto porque se reprime sus rasgos agresivos. La línea simple de la boca ha sido observada en dibujos de perfil con una marcada expresión de tensión, como si estuviera cerrando la boca apretadamente contra algo. Entonces, cuando vemos ese tipo de bocas con, digamos, bocas pequeñas o bocas que están cerradas con fuerza, se observa en individuos experiencia de felatio, es decir, sujetos que han realizado sexo oral. Entonces, eso es lo que sugiere, digamos, ese rasgo gráfico. La línea amplia, tornada hacia arriba, de una boca dando el efecto de un payaso, pues que es normalmente la de los emoticones, ¿no? La carita que viene con un paréntesis a la izquierda, rayita como circular, como sonriendo, eh, digamos así, pues, como el queriendo hacer de payaso. Normalmente le encontramos entonces, le encontramos también en representaciones infantiles de la figura humana, mm, como un esfuerzo por ganar aprobación, es como la interpretación que se hace, eh, o un afecto inapropiado, es decir, no saber cómo responder ante ciertas situaciones de la vida, como que no sé si en este momento puedo, ante una situación que no amerita estar muy molesto, molestarme en exceso, o sonreír en un lugar en el que, digamos, debería estar molesto, debería de poner un límite. Digamos que un poco una pérdida, digamos, del límite acá. Los asmáticos pueden a menudo omitir la boca, eh, los labios, básicamente contribuyen a este tono en la expresión facial. Labios gruesos en la figura masculina se considera un signo de afeminamiento. Bien, entonces un labio grueso en figura masculina, si fuese dibujado, un poco femenino, el hombre que dibuja de esa manera. También aparecen con frecuencia con otros rasgos que reflejan intereses narcisistas o femeninos. Entonces aquí, por ejemplo, bolsos, por ejemplo, músculos, por ejemplo, aretes, cadenas, eh, como la del payaso, pero en la mitad con unos labios, ahí que se pondría. La boca de la mujer con dientes y el hombre simplemente dibuja una línea pero inclinando más al lado derecho. Vale, nosotros vamos a tomar, ¿vale? El análisis tanto por hombre como por mujer, de manera, digamos, independiente, como que qué observamos cuando dibujo a hombres y qué observamos cuando dibujo a mujeres. Eh, en ese sentido, cuando, digamos, lo que entiendo que dibuja el paciente es, es que aquí aparece una, pues una boca, ¿no? Una boca, no sé si cóncava, si, si aparecen labios, no sé A cómo. ver, lo puedo dibujar en la pantalla para mostrarle cómo lo dibujó ella. Sí, claro. Pues yo lo estoy intentando dibujar allí, más o menos.
¿Es así o no? ¿O no se ve? Ah, listo, dale, Natalia. Ujú, ujú. Ok, ok. Bueno, en ese sentido, entonces tenemos una combinación de rasgos, ¿vale? Entonces, el tipo payasito que se está haciendo inicialmente indica este asunto del el querer agradar, el querer eh, tener conflictos un poco con saber expresar pues, sus emociones, sus afectos, ¿bien? Eh, y cuando tomamos los labios, digamos, pues son labios o sea, la boca como tal, no es una mujer que esté, te voy a poner el dato un momentico para mover el chat. No es una mujer, digamos que su boca sea como un énfasis muy marcado, digamos, muy borraduras, no hay elementos. Entonces, si por ejemplo esta boca hubiera estado así, pero cóncava, digamos abierta, antes, digamos, aquí es una boca cerrada, pero no se ve que haya fuerza para cerrar así, o sea, no es como una víctima de felatio, pues una cuestión así. Y lo otro es que con los labios, principalmente, pues no encontramos dentro de estos aspectos hasta el momento como algún llamado, pues mira el rasgo número 6, el criterio número 6, a ver si le aplica, digamos, a tu dibujo. Dice, los labios como arcos de Cupido, en combinación con otros rasgos excesivamente cosmetizados, los observamos en dibujos de muchachas sexualmente precoces. Entonces, este tipo de arco cupido, como esta M marcada, ¿no? Porque el arco en últimas es hacer ese arco bonito, o sea, muy parecido al dibujo que está haciendo tu persona, tu paciente, porque el arco es un poco en este sentido. Bueno, obviamente más bonito, pero trata de ser un arco, trata de ser un arco. ¿Sí? Donde prácticamente aquí tendríamos la cuerdita, ¿no? El arco, pero, pero en ese sentido, esa mujer puede ser una mujer sexualmente precoz, una mujer que puede tener entonces intención de agradar, ¿no? De caer bien, de ser aceptada, por decirlo así. Me inclinaría más por eso que por no saber cómo expresarse a nivel emocional, ¿no? A ver, porque mira que ella al hacer la historia Ujú. de la muñequita habló sobre que ella quería como aparentar lo que no era la muñeca. Vale. Sí, digamos que, bueno, ese es un elemento que aparece en la narración que nos ayuda también a corroborar la interpretación que estamos haciendo. Ella, pues en el fondo sabemos que pues, su historia no es sobre la muñequita, ¿cierto? Sino que pues, es una proyección de lo que ella quiere en el fondo, ¿no? Eh, entonces, claro, podríamos decir que ese dibujo que tienes allí es un indicador de una mujer que quiere agradar y que te está sugiriendo eh, una precocidad sexual. mm, Para esa precocidad sexual yo pensaría también en mirar si la encontramos en otros rasgos, como por ejemplo cuando se esmera mucho en el cabello, ahorita que entramos, no sé, el cabello a largo, frondoso, así pues, cual diva, ¿vale? Son también de mujeres que buscan
agradar, que les importa mucho. O sea, se observa mucho en adolescentes ese tipo de dibujo, en mujeres que le están prestando mucha atención a su cuerpo, a cómo se ven ante el otro, a la opinión del otro, ¿no? Si el paciente dibujó la boca de la mujer con dientes, bueno, ahí digamos que lo que decíamos es, nosotros nos vamos a ocupar, ¿vale? De tener como todo el rompecabezas armado para hacer la interpretación. Entonces vamos a ir mirando los criterios y poder decir entonces, finalmente con este paciente que tiene un dibujo con dientes respecto es una mujer que dibuja un hombre con dientes y a una mujer con un rasgo agresivo, ¿no? Que es la línea medio torcida rápida. En ambos trazos, ¿sí? En ambos trazos, en uno hay dientes y en otro hay una línea de lado que no termina, que, que decíamos que es un rasgo agresivo. Los dientes también son un rasgo agresivo. Entonces uno podría decir, bueno, tenemos rasgos agresivos en ambos dibujos, ¿sí? Podríamos entonces pensar en que este paciente tiene rasgos agresivos, o sea, es una persona que tiende a ser agresiva. Y uno puede decir, bueno, pero yo en la entrevista no me lo parece, ¿no? Yo lo vi muy tranquilo, muy amable, una mujer muy decente, etcétera. Entonces, eso nos ayuda un poco como a volver a mirar nuestros resultados, volver a escuchar nuestras entrevistas, porque a veces pasamos por alto, digamos, nosotros tenemos que luchar un poco con nuestra interpretación, nuestra gestalt, o sea, tendemos siempre a hacer un cierre y si la persona nos dio la impresión de que es una persona tranquila y calmada, pues digamos que nos quedamos con esa idea. Entonces, el dibujo de la figura humana viene también un poco como a romper, como a precisar, a darnos un poco más de herramientas clínicas como para tomar decisiones al respecto. ¿Sí? La más cruda y específica concentración erótica sobre los labios o boca se observan dibujos de individuos con gran falta de madurez, además, sus dibujos en sí mismos son crudos. Entonces, en este sentido, aquellos dibujos que no se le presta demasiada atención a los labios, digamos que, aparece la boca, aparecen los labios, nos, prácticamente sin grandes detalles, nos está sugiriendo entonces una falta, digamos, de madurez, con un énfasis que principalmente colocarle a la boca un cigarro o algo similar, no sé, un piercing, no sé, cualquier elemento, digamos, dentro de la boca, implica, digamos, un énfasis, digamos, una fijación erótico anal. Aquí, por ejemplo, pues los que están con adeptos al psicoanálisis, pues van a encontrar, digamos, mayores, digamos, herramientas. El Rorschach es una prueba que exige, digamos, tener una formación psicoanalítica para poderla aplicar. La figura humana, digamos, tiene una epistemología psicoanalítica, pero no demanda, no demanda que yo sea psicoanalista para poderlo aplicar. En ese sentido, para uno poder, digamos, entender un poco, pues podría leerse aspectos de, bueno, ¿a qué se refiere este aspecto erótico anal? ¿O a qué se refiere cuando en el texto nos mencionan que es propio de pacientes neuróticos o pacientes histéricos? Ese tipo de palabras son conceptos que hacen parte de una estructura clínica del psicoanálisis. Entonces, si yo quiero como profundizar un poco como a qué hace referencia a ese término, pues puedo leerlo con mayor detalle. La quijada es una fuente simbólica social, es decir, que prácticamente se entiende que una quijada grande, fuerte, y en últimas es el hecho de uno querer dominar, querer posicionarse ante el otro como un elemento alfa, ¿no? Dentro del grupo. Entonces, una mirada, una quijada de perfil normalmente aparece borrada, reforzada, mostrando un cambio de línea
o hecha para que sobresalga prominentemente. Entonces, cualquier elemento de borración, reforzamiento, engrandamiento, ¿vale? Para que sea prominente, puede tomarse como una compensación por debilidad, indecisión o temor a la responsabilidad. Entonces, eh, cuando se exageran aspectos del dibujo, como la quijada, se tiende a pensar entonces en un paciente que se ve a sí mismo como un sujeto indeciso, poco dominante, débil, ¿m? Que le cuesta, digamos, responsabilizarse. Entonces, si yo voy a pensar en un cargo para una directriz, por ejemplo, jefe de personal, cosas así, pues se requiere responsabilidad. Al requerirse responsabilidad, pues no contrataríamos personas que tengan, o al menos que en conjunto sus características gráficas nos sugieran temor a la responsabilidad, ¿no? Podemos interpretar también como un fuerte impulso a parecer socialmente enérgico y dominante. Este impulso lo observamos en el perfil facial en contraste con las demás líneas. El impulso no es usualmente exteriorizado en la conducta, sino que es alimentado por la fantasía. Es decir, es una persona que uno la ve poco dominante, que uno la observa en grupo y es poco dominante, pero a nivel de su imaginación es lo que él quiere, ¿no? Es lo que desea, es lo que le gustaría hacer, como muy fuerte, muy dominante. Una interrupción en la línea o un marcado reforzamiento es el sello distintivo de la quijada. Frecuentemente la quijada de la figura femenina es proyectada con bastante diferenciación a la de la figura masculina. Varones dependientes a menudo simbolizan la proyección de un mayor poder hacia la hembra, no solamente al dibujar una figura femenina más grande, sino al proporcionarle una quijada mucho más prominente. Entonces, la pregunta que hacía ahorita el compañero, bueno, eh, sugiere, ¿no? Sugiere que los hombres que son dependientes de la mujer se dibujan pequeños en relación al dibujo de la mujer. Una parte considerable de este rasgo de los ojos es porque, pues, como dicen, el espejo del alma, ¿no? Entonces, principalmente aquí vamos a encontrarnos que si es el primer contacto con el interior, pues las personas paranoicas, los que creen que están siendo perseguidos, observados, que se ríen de ellos, perdón, van a hacer mucho énfasis en los ojos. Los sujetos que dibujan un ojo furtivo y sospechoso, eh, pues creen que están bajo amenaza. O sea, esos ojos que están entrecerrados, que están como que no te quieren mostrar qué es lo que están mirando, que te miran con sospecha, sugieren personas que están en esa misma circunstancia. Vemos el ojo penetrante en dibujos que aparentan tener más la función de una actitud socialmente agresiva, o sea, los ojos que te llaman mucho la atención por encima de otras características del dibujo de la figura humana, porque son ojos bastante firmes, fuertes, como si fuera lo más claro, el trazado más preciso que hay. Entonces son personas que quisieran tener una actitud socialmente agresiva. El ojo puede también significar daño, poder o control hipnótico y en esos casos se considera una íntima relación con el cerebro. Entonces aquí pues principalmente no podríamos decir, ¿no? Que a partir de los ojos podamos inferir entonces alteraciones a nivel cerebral, pero por lo menos lo que sí nos sugiere es que es la percepción que tiene la persona de cómo está siendo percibida por los demás, cómo está siendo vista por los demás. Entonces, prestarle mucha atención a cómo dibuja los ojos es un poco entender cómo el otro está percibiendo que está siendo visto. El ojo grande, oscuro, acentuado o amenazante produce hostilidad, una imagen de hostilidad y sospecha. Eso lo vamos a encontrar en personas paranoides. Las mujeres dibujan los ojos más grandes y elaborados que los hombres, normalmente es la tendencia. Eso no significa entonces que haya algún rasgo importante aquí, que no nos sugiere nada. Básicamente es como la tendencia observada en los dibujos. El hombre con inclinación homosexual
pues va a parecer extravertido en su personalidad social, puede dibujar grandes ojos con pestañas a la figura del hombre. Un tacón alto. Entonces, en últimas es una mirada, unos ojos que parecen ojos muy femeninos, pestañas, eh, bien delineados, pues, esos ojos, ¿no? Unos ojos bastante grandes. Entonces, son ojos, digamos, de personas con orientaciones homosexuales o personas que son bastante extrovertidos a nivel social. En otros casos, el área de la órbita del ojo indicada por una línea puede ser grande, pero el ojo en sí ser muy pequeño. Entonces, la órbita del ojo, bastante grande, ¿sí? Digamos que la delineación de donde está, digamos, el espacio, voy a ponerlo aquí, a ver cómo dibujo. Digamos que se hace un trazado un poco como para que aquí vaya un ojo bastante, pero encontramos es un ojo muy pequeñito. Normalmente los vamos a encontrar en personas que tienen una fuerte curiosidad visual, pero hay culpa. Normalmente aparece en personas que encuentran placer, que son los voyeristas, encuentran placer observando sin ser observados y se sienten un poco culpables. Entonces, un gran ojo, o sea, una gran órbita, un gran espacio para los ojos, pero realmente el ojo es bastante pequeño. Hay sujetos que dibujan la figura con los ojos cerrados, como si cerraran el mundo. Entonces, son personas que se tiende a pensar narcisistas. Una menos voluntaria y más aguda proyección del no ver es la omisión de la pupila. Hacer el dibujo del contorno del ojo solamente. En este dibujo el mundo no está activamente cerrado al sujeto, sino percibido vagamente, como si viéramos lo que queremos ver, por decirlo de alguna forma. O sea, es una persona que es un poco egocentrista. Pues aquí no lo dicen, pero es la sensación, ¿cierto?, que queda cuando uno lee esto. Entonces, es una persona que percibe vagamente el mundo. No podríamos decir que es egocentrista o centrado en sí mismo, sino que es una persona que percibe vagamente. Un ojo vacío es sintomático de inmadurez emocional y egocentrismo. Bien, entonces aquí, bueno, corroboramos pues lo que estábamos leyendo, diciendo acá de percibe vagamente, porque pues tiende a ser una persona inmadura emocionalmente y centrada en sí misma. Este dibujo del ojo vacío, está bueno, también aquí es importante recordar lo que decíamos ahorita, digamos, cuando hay rasgos infantiles o que hay regresiones, normalmente debería estar acompañado eso de algunos otros aspectos que también lo sugieren, o sea, como una coherencia pues entre dibujos. El dibujo del ojo vacío es llevado al extremo de realizar la repetición del trazado de pequeños círculos, como ojos, nariz, boca y botones en una figura. Entonces, en la nariz, los huequitos en la nariz, las fosas nasales, poner una boca también abierta, cóncava, un circulito, o una boca abierta, botones en una figura. Se observan adultos infantiles, deficientes mentales y niños que reflejan su dependencia y falta de discriminación. Digamos que son iguales a, se pierden en el otro, ¿no? O sea, muy dependientes. Lo que el otro quiera, yo lo hago. La ceja. El significado de la ceja, pues viene siendo como un aspecto por comprender, mejor dicho. Todavía no está muy claro el asunto, pero es muy parecido al asunto que hablábamos sobre el pelo. Es decir, mayor énfasis o menos énfasis, pues me está hablando un poco del funcionamiento social, del funcionamiento también sexual. Una ceja bien arreglada, un peinado bien arreglado, es un estereotipo social de refinamiento y cuidado personal. Una ceja peluda con, digamos, poco cuidada, ¿no? Pues son características de personas primitivas, ásperas y no inhibidas. Primitivas, volviendo como al ejercicio de lo de ser así, sin mucha, sin mucho, con una regresión, sin mucho filtro, sin mucha planeación infantil. La ceja bien arreglada conlleva el acento de una actitud crítica hacia la gente menos educada.
Una ceja levantada con desdén, arrogancia o duda. La omisión de cejas y pestañas. Bien, la omisión de cejas y pestañas, cuando no están presentes, nosotros vamos a darnos cuenta si el paciente no dibuja cejas, si las omite, todo eso, digamos que lo que nos está sugiriendo, nosotros vamos a ver que en este dibujo de la figura humana también se han construido, digamos, unos indicadores gráficos que se esperan a cierta edad. Entonces, van a ser más significativos dependiendo de la edad. Por ejemplo, las orejas, digamos que no aparecen con mucha frecuencia, pero cuando son dibujadas, digamos que se considera un indicador de desarrollo. En el caso de omitir cejas, pestañas, por lo menos en lo que estamos revisando aquí, hasta el momento no nos está sugiriendo qué significa, o sea, cómo lo debemos de interpretar, ¿no? ¿Cómo lo debemos de interpretar? Entonces, vamos a ir mirando si encontramos más adelante algún elemento para interpretar. De lo contrario, digamos que la omisión solamente la podríamos tomar como criterio de desarrollo, como, bueno, ¿cuántos años tiene? Normalmente los dibujos de personas adultas aparece la ceja o no aparece la ceja. Pero eso digamos que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Por lo pronto, hasta el momento, o sea, si terminar aquí, diríamos, no podríamos hacer ninguna inferencia o no nos sugeriría la omisión, algo en particular, porque no nos lo sugiere, digamos, el manual, ¿vale? Porque si no caeríamos un poco en la sobreinterpretación. O sea, la omisión, digamos, ponernos a pensar sobre, bueno, ¿qué puede implicar no dibujar la ceja o no dibujar pestañas? ¿Vale? Pero vamos a ir como con cuidado sobre lo que nos sugiere el texto. La oreja, un órgano pasivo, un órgano que, como decíamos, pues es un órgano que a mayor edad aparece, pero a menor edad no aparece. Mm, es considerado menos significativo omitir una oreja que otra parte más activa del cuerpo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí empieza a aparecer un aspecto importante y es que, ¿qué entenderíamos nosotros por parte activa del cuerpo? Nuestro cuerpo, digamos que lo compondría principalmente nuestra cabeza, nuestro tronco, brazos, manos y pies, ¿no? Principalmente eso es como nuestro elemento de movimiento, de mano, de donde está, digamos, los límites de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando dibujamos hacemos esos límites. Eso digamos que se considera como un aspecto clave, digamos, que no deberíamos de pasar por alto si se omite. Si la oreja destaca por el tamaño, reforzamiento, transparencia, es decir, el pelo la está, pero se alcanza a ver la oreja, tipo los elfos, ¿no? Que cae el pelo, pero se alcanza a sobresalir un poco la oreja, o se alcanza a ver de forma transparente. Entonces, es una persona que reacciona a la crítica o le importa, digamos, la opinión social. Puede también presentar alucinaciones auditivas. Puede, digamos, estar dentro de ese aspecto del rasgo, ¿no? Prácticamente como directamente proporcional a el dibujo. Entonces, entre más grande, por decirlo así, más énfasis o más acento a la crítica, a las alucinaciones auditivas posiblemente, o a la opinión social. Los paranoides, ¿vale? Van a poner énfasis en la mayoría de los casos. Los esquizoides, que tienen vagas ideas de referencia, poco énfasis. A menudo el individuo con conflictos homosexuales va a proyectar ideas de referencia y reacciones paranoides. Pone énfasis específicamente en la oreja. Un individuo que es susceptible a la ofensa y resistente a la autoridad, es decir, aquella persona que hace lo que se le da la gana, puede mostrar también una acentuación moderada de la oreja. Entonces, le importa la opinión social, ¿vale? Pero realmente hace lo que
lo que piensa, ¿no? En ese sentido, pues la autoridad, la norma, quien la representa, digamos que no está interiorizada, no está formada, digamos, en este caso. El pelo. El énfasis, cabeza, pecho, barba, bigote, se considera indicación de pujanza viril, es decir, normalmente lo vamos a encontrar en los rasgos masculinos, como un asunto de dominancia. El énfasis es espacio grande que ocupe o el vigor del sombreado. A eso le denominamos énfasis. Entonces, si hay énfasis o no hay énfasis depende del tamaño y depende, esa es una alternativa. La otra alternativa es un sombreado bastante notorio. El pelo está relacionado con la sexualidad. Un pelo desordenado, desorden sexual. Hombres psicosexualmente inmaduros tienden a dibujar la hembra con pelo abundante y desordenado y el varón con un peinado cuidadoso y preciso. Hombres inmaduros psicosexualmente, ¿no? Que era lo que hablábamos hace un momento de esos cabellos así bellos y hermosos y cabellos masculinos precisos. Esta diferencia con el pelo de ambos sexos puede indicar narcisismo y hostilidad hacia la mujer. Puede indicar, ¿vale? Indica narcisismo y hostilidad hacia la mujer. El énfasis en el pelo ondulado, hechizante, en forma de cascada, con otros detalles cosméticos como bolsos, sombras en los ojitos, maquillaje, aretes, todos esos elementos cosméticos lo vemos en muchachas delincuentes sexuales o aquellas que quieren deslumbrar por su apariencia. Lo encontramos en la adolescencia, pero no es extraño en chicas precoces. Joyas, adornos, los encontramos en estos dibujos también. Un sombreado vigoroso del cabello con pobre delineación en la forma es con frecuencia una expresión de conflicto de virilidad. Entonces, en este sentido, los hombres o mujeres que hacen un sombreado bastante notorio, eh, en el cabello, pero no lo delinean, no le ponen como los límites, uno no sabe realmente dónde termina, hasta dónde llega, digamos, ese cabello, porque no está muy claramente definido, solamente vemos como un poco las sombras, pero no aparece delineado el límite, el contorno. Entonces estamos hablando de este tipo de hombres con conductas o mujeres con conductas sexualmente desviadas. Bueno, y un pelo en la quijada, adolescentes con conflictos de virilidad, ¿no? Que le hacen barbita, como que empiezan a hacerle barbita y también algunos rasgos esquizoides. Entonces, conflicto con la de virilidad, como que quieren parecer más masculinos, más varoniles, más mayores de lo que en realidad son. Las mujeres con un cabello visiblemente destacado, varones con sombrero, ¿vale? Un carácter regresivo o esquizoide. Puede indicar que ha permanecido en estado infantil sexualmente mientras ha estado alimentando fantasías de virilidad. Entonces, se imagina más fuerte, más viril de lo que realmente está actualmente. Son personas que pueden ser vírgenes completamente, pero que a nivel fantasioso, pues están imaginando que están teniendo pareja y relaciones sexuales y demás. La figura femenina generalmente se representa como el individuo más fuerte de la pareja, pero todavía no está muy claramente definido. Es decir, que al comparar los dos dibujos, normalmente aparece la mujer con unos rasgos mucho más grandes o mucho más fuertes. El sombrero sirve para hacer al hombre presentable, ocultando su impotencia, y en este sentido representa una compensación sexual inconsciente. El dibujo invertido, es decir, pelo para el hombre y sombrero para la mujer, ocurre muy raramente. La nariz es esencialmente poseedora del simbolismo sexual. Los que le otorgan considerable atención son los hombres, normalmente cuando creen que tienen impotencia o que tienen algún conflicto, tienden a dibujar narices bastante largas.
Los adolescentes consideran la nariz como la peor parte de su cuerpo. Normalmente la nariz sombreada o cortada se relaciona bastante con temor de castración por prácticas onanistas. Prácticas onanistas son prácticas de masturbación. La nariz reforzada sugiere un intento de compensación a causa de una sexualidad inadecuada. Entonces, una sexualidad inadecuada en últimas es un desorden sexual y por lo tanto, entonces, digamos que nos confirmaría, reforzaría la tesis si estamos encontrando rasgos de desorientación sexual o conflicto sexual, pues una nariz que se refuerza, que se repinta, que se borra, que se trabaja bastante. La impotencia del hombre se halla a menudo expresada en el dibujo de una nariz excesivamente larga, que es lo que ya mencionaba. Los adolescentes indecisos o con problemas sexuales proyectan dificultades sexuales frecuentemente mm, como un símbolo de exhibición. Entonces va a aparecer, además de esa nariz, digamos, larga, puede aparecer una corbata, una bragueta grande sobre el pantalón o una sombra o corte de la nariz. Entonces, estos elementos eh, confirmatorios de problemáticas sexuales. Braguetas grandes, corbatas, más sombra o corte de la nariz. Igual aquí nos lo ponen como un o sea, significa que o está la corbata, o está la bragueta grande, o está el corte en la nariz, o la sombra en la nariz, o sombrero en la nariz. Cualquiera de ellos pues, son elementos de conflicto sexual. Si las ventanas de la nariz están señaladas con algún grado de énfasis, las ventanitas son las fosas nasales. Vale, cuando la nariz es una línea, vamos a mirar qué nos dice acá. Si las ventanas de la nariz están señaladas con algún grado de énfasis, vamos a considerarlo como un acento específico de agresión, interpretación a la cual sería corroborada por otros rasgos del dibujo. Entonces, ventanas, orificios bastante enfatizados. Bueno, hasta aquí llega lo de la nariz y no encontramos. Entonces, la nariz sombrada o cortada, es decir, una nariz que es una linecita que no tiene pues muchos detalles. Entonces, podría ser una nariz con, bueno, un paciente con temor de castración a partir de prácticas de masturbación. O también, como lo decían por acá, dificultades sexuales. ¿Sí? Entonces, pues podríamos tomarlo, hay que corroborarlo con otros elementos, pero esa nariz en línea nos está sugiriendo es una persona con conflictos sexuales. El cuello. El cuello lo destacan sujetos que se hayan perturbado. Bueno, aquí digamos que no voy a, como a ir pasando un poquito más rápido, por lo que el tiempo está pasando súper, súper en contra. Entonces, básicamente el cuello, básicamente es la conexión que hay entre el cerebro, la cabeza, que es el intelecto que controla, digamos, a nivel intelectual el funcionamiento de todo, y el cuerpo, que en últimas, pues es como el de las emociones, el de los impulsos, el del deseo, el placer, el gusto. Y en últimas, pues el cuello nos está indicando un poco si hay algún conflicto entre el super yo, es decir, la regla, la norma, el control intelectual, ¿bien? Y el cuerpo. En ese sentido, entonces, entre más largo el cuerpo, digamos, la cabeza del cuerpo, por un cuello, digamos, largo, ¿cierto? Bastante largo. Un cuello alto y delgado, lo tienen personas moralistas, educadas, rígidas. Un cuello corto, impulsivos, de mal humor. Los esfuerzos de suicidio se dirigen al cuello, es decir, que si tenemos un paciente con riesgo de suicidio, pues podemos prestarle un poco más de atención a cómo está dibujando ese cuello, con mayor atención que con otros pacientes. Una de las últimas partes que aparecen en los dibujos, por esto de la conciencia corporal que hablábamos en sesiones anteriores, la omisión del cuello, inmadurez en niños, adultos deficientes mentales o individuos recesivos, o sea, el cuello debería aparecer. Sugiere entonces una imposibilidad para relacionarse, ¿no? Relacionarse con lo que su cuerpo le dice, cómo manejarlo.
sea, controlar sus impulsos. Un cuello largo y a veces muy fino, normalmente lo encontramos en dibujos de personas esquizoides, esquizofrénicos. Clínicamente, cuando hay una sensación de debilidad corporal, por ejemplo, estuve en un hospital, no me pude mover, estuve privado un poco digamos, de esas habilidades de movimiento, van a aparecer entonces unos dibujos con un poder físico, es decir, mucho más grandes de lo que son en realidad, mucho más fuertes de lo que son en realidad, y pues expresan un poco estas tendencias agresivas. Las asociaciones verbales que vamos cuando le preguntamos por la parte más fácil, más difícil del dibujo, pues encontramos entonces que les van a decir que el pecho o los hombros van a ser como los elementos como de las figuras masculinas, donde más acento se le pone. El cuello excesivamente largo en una figura, combinado con la ausencia de cuello o cuellos cortos, va a aparecer en la figura contraria. Entonces, nuevamente, un cuello excesivamente largo se puede combinar con el otro par, con un cuello bastante corto o en ausencia. Eso digamos que tendríamos que corroborarlo con nuestros dibujos y pues nos está hablando entonces de esas dificultades para poder regular lo que pienso con lo que siento, ¿no? Un poco. La nuez de Adán es muy rara que aparezca. Se observa en dibujos de adolescentes como expresión de una fuerte virilidad. Interés especial en la nuez, con individuos sexualmente débiles, confundidos acerca de su propio papel sexual, es decir, mi lugar como hombre. Entonces le hago mucho énfasis porque estoy en tensión, estoy tratando de definirlo. Inconscientemente es un símbolo de masculinidad, más bien se toma como un símbolo de compensación. Es decir, que cuando se hace mucho énfasis en ella, es porque se quiere compensar una ausencia de claridad en ese lugar masculino. Los rasgos de contacto, entonces aquí las personas que han estado privadas de movimiento y demás, pues van a encontrarse con prácticamente si su cuerpo no se ha estado moviendo, vamos que van a ser muy fantasiosos. Eh, entonces, básicamente van a empezar a aparecer en los dibujos. Normalmente las acciones o los movimientos aparecen en los dibujos de niños más pequeños, mientras que la ausencia del movimiento, es decir, figuras completamente quietas, aparecen en personas mucho más adultas. Pues los rasgos de contacto, cuando hacemos rasgos de contacto nos referimos a los brazos, las manos principalmente, los dedos y todo lo demás. Nos está sugiriendo es que esas manos no están haciendo algo, ¿no? O que esos brazos no están haciendo algo, están completamente quietos, están en una acción involucrada. En ese sentido, los rasgos de contacto que mencionábamos aquí tienen que ver entonces con que las personas que están mal ajustadas van a hacer un débil contacto con el exterior, es decir, que sus manos, que sus brazos, pues no van a estar muy bien dibujados con suficientes características, que las personas que han estado limitadas de movimiento, como que tienen una sobreprotección excesiva y los limitan bastante en términos de sus habilidades y destrezas, también pues van a tener una distorsión a nivel de sus brazos y sus manos. El movimiento abortado y frío, donde la intención hacia el movimiento está clara, más la figura se halla atrapada en sí misma, cae dentro de los de débil contacto con el exterior. Es decir, los dibujos de las personas con esquizofrenia, como los dibujos que poníamos de ejemplo la sesión anterior, digamos, un pelo que pareciera que que se estuviera moviendo, que estuviera saliendo de sí, como si algo estuviera brotando de sí,
ojos que miran en una dirección, digamos que nos están sugiriendo este débil contacto. Cuando hay concentración somática, narcisismo intensificado, debilitamiento de rasgos de contacto, va a aparecer en la mayoría de los dibujos. Entonces, la concentración en el cuerpo, el narcisismo intensificado, el debilitamiento de rasgos de contacto es lo característico. Es decir, manos, brazos poco delimitados. Entonces, estas personas con concentración somática y narcisistas normalmente se concentran y se detallan muchísimo, muchísimo, muchísimo el cuerpo. Es decir, pectorales, abdominales, costillas, sí, pero los brazos prácticamente no hay mucho, digamos, acento y están todo el tiempo pegados al tronco. Los ojos mirarán hacia el interior y la boca frecuentemente será cóncava receptiva. Entonces, unos ojos que miran hacia el interior son ojos vacíos, ¿no? Ojos normalmente vacíos. La mayor parte de la vida y animación de la figura depende del perfeccionamiento del atavio. ¿Qué significa el atavio? Significa es la ropa, los elementos, digamos, complementarios. Brazos y manos. Es el yo y la adaptación social. Entonces, ¿qué hacemos con las manos? Pues, prácticamente todo. Por lo tanto, lo que son mis manos, pues en últimas reflejan mis acciones como, o sea, mi productividad, reflejan prácticamente mi contacto social. ¿Sí? Entonces, manos, las manos que se omiten, pues es algo como muy típico que pase junto con los pies. Contornos imprecisos en las manos o están oscurecidas, indican falta de confianza en el contacto social, en la propia productividad o en ambas cosas. Entonces, contornos imprecisos significa poco delineados o manos que se sombrean, igual, como falta de confianza. Si las manos aparecen sombreadas vigorosamente, hay culpa, relacionado con impulsos agresivos o masturbatorios. También se pueden colocar detrás de la espalda de una forma evasiva. Aparecen muchas muchachas que aspiran a fascinar y se apenan por comerse las uñas. Pueden colocarse en los bolsillos. Se ven delincuentes o en jóvenes varones psicópatas y muestra evasión. Pueden ser signo de masturbación y haraganería. El tamaño excesivo de las manos indica compensación por debilidad o reacción contra algún uso indebido de ellas. Manos grandes, ¿vale? Unas manos bastante grandes. La dirección y la fluencia de las líneas de los brazos la vamos a relacionar con el grado y la espontaneidad del contacto interpersonal dentro del medio ambiente. Por eso es importante observar la dirección y el tipo de tratamiento para comprender mejor la actitud de la figura. Sobre este punto, digamos que vamos a hablar un poco más adelante con relación a la dirección del trazo y la característica del trazo, es decir, una línea que va de izquierda a derecha, una línea que es continua, una línea que es circular, etc. Los brazos pueden dibujarse en dimensiones sencillas o por el contrario aparecer frágiles o consumidos, lo que indica deficiencia, debilidad como realidad física o como una reacción psíquica. Es decir, yo puedo realmente ser físicamente débil, flaco, no sé, poco musculoso, o físicamente ser fuerte, pero psíquicamente percibirme como alguien débil. Y en últimas entonces, pues así van a aparecer nuestros brazos. Omisión de brazos nunca es un descuido. Por tanto, es un rasgo importante a analizar. Aparecen en dibujos de niños desde muy temprana edad, o sea, siempre tenemos el monigote, ¿no? El monigote es cabeza, manos, normalmente es palitos y circulitos. Los esquizofrénicos o extremadamente deprimidos omiten brazos como signo de recogimiento en relación con las personas y las cosas. Si no, pierde el placer, el interés por los demás, por el mundo del otro. Los hombres pueden omitir los brazos de la figura de la mujer, indicando que han sido rechazados por su madre o por otras mujeres. En tal caso, los brazos de la figura del hombre son extremadamente hacia afuera.
Los brazos muy extendidos y omisión de brazos en la figura más femenina. Hombres que han sido rechazados. El brazo largo ha sido asociado con ambición. La mano en la región genital es individuos que se preocupan por sus prácticas de masturbación. Los dedos de la mano, importantes porque son los puntos de contacto. Los dedos aparecen en los dibujos de los niños antes que las manos. En los adultos, dibujar los dedos sin la mano indica agresión infantil. Sí, sí, digamos que si una persona dibuja desconectada, desarticulada las partes del cuerpo, o sea, manos por un lado, o tronco por un lado, cabeza por otro, piernas por otro, completamente desarticulado, eh, ese es uno de los rasgos de contenido también bastante importantes a la hora del análisis. Entonces, sí nos hablaría de una desarticulación entre lo que piensa, lo que siente, eh, prácticamente, prácticamente una persona que está completamente desarticulada, desestructurada. Pero vamos a mirar un poco más al detalle. Dedos cortos y redondos, ¿sí? Entonces, normalmente una persona que dibuja como un niño, pues ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues como una agresión infantil. O sea, personas que cuando dibujan las manos hacen los dedos, pero no hacen la mano. Bueno, significa entonces agresión infantil. Son personas entonces que pueden ser como medio agresivo pasivos. Dedos cortos y redondos, aunque normal en dibujos de niños. En adultos lo asociamos con una pobre habilidad manual e infantilidad. Entonces, normalmente la motricidad fina pues implica mayor control de los dedos. Si yo considero que tengo una muy mala habilidad manual, pues el dibujo, ¿no? En últimas que estoy realizando, pues son dedos cortos y redondos, muy, muy corticos, de una mano, como uno diría, dedo corto y muy, muy circular, muy redondo. Si los dedos están severamente sombreados o forzados, indicadores de culpa, referida a robo o a la masturbación. Dedos en forma de lanza o de talón han sido observados con rasgos paranoides en dibujos agresivos. Forma de lanza, pues son chuzudos, son dedos como formando ángulo. El puño cerrado, con el brazo extendido, lo vemos en adolescentes delincuentes como índice de rebeldía. Cuando el puño cerrado se presiona hacia el cuerpo, ya lo que significa es una rebelión interna reprimida. Cuando está hacia afuera, pues es una rebeldía hacia afuera, hacia adentro, pero reprimida. Síntomas más que en la conducta. Entonces vamos a encontrarnos algunos síntomas de alteraciones de conducta, somatización principalmente, pero no encontramos todavía como abiertamente una conducta rebelde, porque está siendo reprimida. Un tipo de mano como aguantada, como la de béisbol, como el guante de béisbol, como cóncava, como abierta, y como queriendo recibir algo. Aguantada y amplio desarrollo de los dedos se asocia con agresión reprimida, pero más bien es un signo de evasión relacionado con arranques ocasionales de agresión. Pues son personas que en ocasiones van a ser agresivas. La mano con los dedos cuidadosamente articulados, pero encerrada con una línea, cortando sus posibilidades de contacto, se interpreta como otra expresión de agresión reprimida. Entonces, cuando se pone, no sé, una casita que limita o una línea que limita las manos, también es una manera de reprimir la agresión. En ocasiones vemos dedos anormalmente largos, que es característico de dibujos agresivos. Individuos ambiciosos y agresivos dibujarán más de 5 dedos. Es común en dibujos de niños y sugiere también masturbación. Los dedos que se dibujan con sus coyunturas y uñas
muy destacadas, es un rasgo obsesivo de agresión por parte del sujeto. Otra expresión de agresión la vemos en dibujos con dedos proyectados en forma de garra o en forma de herramienta mecánica, tipo robotizado un poco. Dibujos de individuos preocupados por sus tendencias de masturbación, el índice y el pulgar pueden tener énfasis, un trazado más especial, más rígido o la desmembración de un dedo, digamos, omitirse un dedo más corto. Las piernas, las piernas y los pies, ambas, mucha dificultad en los dibujos. Nuevamente, pueden tener resistencia a dibujar pies o piernas personas que se sienten deprimidas, desilusionadas, que han estado tiempo en cama, que no les permiten moverse, o que se encuentran físicamente imposibilitados. Un sujeto que esté padeciendo de una perturbación sexual aguda puede rehusar completar el dibujo más allá de la línea de la cintura, justamente indicar unas pocas líneas representativas de esa parte del cuerpo. Poco énfasis, un buen énfasis arriba, en la parte superior, mientras que en la parte inferior un poco de énfasis. Los hombres psicosexualmente inmaduros hacen a veces una especie de trazado en forma de falda y pasan una línea por el medio para dividir el dibujo a fin de darle el aspecto de pantalones. Entonces, los que son sexualmente inmaduros, psicosexualmente inmaduros, normalmente hacen el trazado como si fuera una especie de falda. Entonces, es como un asunto como así, pero terminan entonces haciendo como si fuera un pantaloncito, ¿no? Bueno, con trastornos del desarrollo, con trastornos del desarrollo o personas seniles, personas mayores, observamos piernas pequeñas, consumidas, delgadas, temblorosas, como un sentimiento de declinación o deficiencia. Los dibujos de hombres adultos que presentan otros trastornos sexuales pueden sombrear las piernas o delinearlas. A través de pantalones transparentes, temor homosexual. Entonces, cuando vemos detrás del pantalón, vemos las piernas detrás del pantalón, temores homosexuales principalmente. Los hombres narcisistas y psicosexualmente inmaduros van a tener una representación favorable del varón y respecto a la hembra, digamos, una actitud, un dibujo más hostil y pícaro. Entonces, las piernas van a estar característicamente torcidas o prácticamente no sabríamos si es la parte del frente o de atrás de la figura. Las piernas son bastante masculinas y musculosas. En el caso de dibujar la hembra hostil y pícara. Y se ha asumido la idea de que este dibujo tiene significación sexual por la confusión de las características sexuales. O sea, dibujar a una mujer con piernas musculosas, ¿no? Pues sugiere, digamos, una dificultad en las características sexuales, como una confusión en las características sexuales. Los pies dibujados con semejanza a un falo pueden ser producidos por sujetos con insuficiencia sexual o preocupación sexual. Entonces, pies como pene los encontramos entonces en insuficientes sexuales o preocupados sexuales por su sexualidad. La mujer tiende a dibujar pie pequeño y el hombre pie grande, junto con una nariz un poco más larga, sobre todo los mayores de 35 años. El pie puede estar referido a la seguridad personal. El pie significa, o sea, en últimas, es cómo yo me desenvuelvo en el medio ambiente. Entonces, digamos, un pie pequeño en un hombre, pues no daría, digamos, un poco de inseguridad personal, ¿no? El pie parece a sí mismo poseer implicaciones agresivas por el asunto de patear, impulsar. Entonces, los dedos del pie, cuando están señalados en una figura,
Cuando están señalados en una figura que no intenta representarse desnuda, es decir, se ven los dedos del pie, dentro de una figura que no está pues, desnuda, entonces es un acento de agresividad. ¿Vale? La tendencia de la mujer a pintarse las uñas y a exponerlas en zapatos también es una expresión de agresividad femenina. El encerramiento de los dedos de la mano, el confinamiento de los dedos de los pies dentro de una línea, que hablábamos ahora de la línea de una casita, una línea, unas sandalias, cualquier cuestión así, que indica principalmente una represión de la tendencia agresiva cuando se ven los dedos. El tronco, cuando aparece redondeado, indica menos agresividad y más feminidad. Es un tronco redondo. Los troncos normalmente son unas líneas paralelas, pero los troncos que se dibujan redondos son característicos femeninos. Cuando es anguloso, es más masculino. Los adultos rara vez omiten el tronco. Los que padecen complicaciones de carácter evolutivo, esclerótico, de vez en cuando pasan por alto el tronco. ¿Por qué sombrean ansiosamente el tronco de la figura de la hembra? Porque hay un repudio del propio cuerpo y una agresión contra la hembra. El tronco señalado simplemente como la parte superior de dos líneas paralelas proyectadas en continuidad ininterrumpida desde la cabeza a los pies, dándose en individuos regresivos, primitivos y desorganizados. Es decir, dos líneas paralelas completamente desde la cabeza hasta los pies. Esto prácticamente, este es el tronco de una persona que, digamos, es un poco agresiva. Rangos angulares, pero es una sola línea que va de la cabeza hasta los pies. Una continuidad ininterrumpida de la cabeza a los pies, individuos regresivos, primitivos, desorganizados. Otros se muestran reacios a cerrar la parte inferior del tronco, indicio de preocupación sexual, la parte inferior del tronco relacionada con la zona íntima. Este cierre se efectúa por una línea algo separada, que indica un trastorno alrededor de esta área. Entonces, hemos desfragmentado un poco una parte acá y otra parte acá, una línea que está un poco fuera de lugar. El cuerpo especialmente delgado como representación del propio sexo usualmente resulta indicativo de descontacto con el propio cuerpo. Entonces, un cuerpo muy delgado o muy pequeño, pues, y soy hombre, y un hombre de esa característica, estoy descontento con mi cuerpo. Como compensación, una redondez de la figura. Entonces se puede hacer o muy delgado o muy redondo. Ambos extremos es un descontento con el cuerpo. Un doble confuso contorno del cuerpo, es decir, una repintada doble del contorno, como si fueran dos personas en una, por decirlo de alguna forma. Aparece mucho en dibujos de mujeres con fantasías de hechizar a los hombres. Destaca la preocupación por el peso. Los senos. Los varones emocional y psicosexualmente inmaduros dibujan senos sombreados, borrados, etc. Con un énfasis en los senos. A veces se evita el dibujo de los senos poniendo un bolsillo en el área del pecho. El busto acentuado y las caderas desarrolladas representan a la madre productiva y dominante. Mujeres adolescentes dibujan senos grandes o pequeños según el seno grande, deseo de madurez y desarrollo como la madre, y el seno pequeño, timidez o temor a la madurez. En los hombros, la anchura y volumen es puro poder y perfección física. Para los hombres con insuficiencia corporal, prácticamente es como si hubieran colocado unas hombreras ahí, son exagerados los hombros. Las mujeres indican posibilidad de protesta viril cuando hacen hombreras. Están en desacuerdo, digamos, con esa dominancia masculina. Hombres con borradura, refuerzos e incertidumbres indican preocupación respecto a su masculinidad. Entonces los hombros es prácticamente como un símbolo masculino. Caderas y nalgas. Su atención especial la vemos en varones con conflictos homosexuales. El área de caderas mostrará rasgos confusos, interrupción, cambio de líneas, ampliación de nalgas, para que se noten, digamos, esas nalgas bastante bien destacadas.
Cuando dibujan chaquetas demasiado largas, como gabanes o chaquetas sobre la zona de las nalgas, también conflictos homosexuales, o sea, tapar, cubrir. En las hembras una línea, bueno, en las mujeres, una línea exagerada en la cadera indica conciencia del poder por el amplio desarrollo pélvico. No, esto es más como el asunto de cómo se atribuye a la mujer, que pues entre más cadera tenga o más desarrollo pélvico tenga, pues mayor eh, puede tener, digamos, futuro una descendencia, o sea, tener hijos y demás. Las líneas de la cintura, a veces es la única representación de ropa en la figura. Sirve para dividir el tronco en zonas, separando la zona superior, pecho y senos, de la inferior, sexual y piernas. Las mujeres adolescentes van a mostrar mayor cantidad de conflicto con relación a las piernas. Las tres zonas del cuerpo, cabeza, tronco y el área de la cintura hacia abajo se dibujan separadas o desviadas de su línea natural. Esto señala una insuficiencia en la integración de la personalidad, lo cual es serio, ya que involucra la disgregación entre los impulsos sexuales, la lucha por poseer poder físico y el control racional. O sea, la representación de la cabeza, del tronco y de la zona íntima. Como la pregunta que hacía ahorita la compañera, o sea, es una desintegración de la personalidad. Una cintura excesivamente apretada, dando una apariencia de corsé, sugiere un control precario que puede interrumpir en arranques impulsivos, es decir, una cintura un poco tipo avispa, como tipo abeja, bastante pequeña. Es un asunto de poco control sobre la impulsividad que tiene. Las indicaciones anatómicas. Entonces, cuando aparecen órganos internos, que se ve el corazón, que se ven los pulmones, ese tipo de cosas, es muy, muy raro. Solamente lo vamos a encontrar en personas maníacas o esquizofrénicas. La conciencia somática básicamente es poner unas líneas en el pecho o en la región pélvica, es lo que se esperaría, ¿no? Líneas semejantes a costillas no son necesariamente patológicas, sirven para apariencia de poder físico. Un órgano sexual rara vez se observa, excepto en artistas, personas en tratamiento psicoanalítico, esquizoides o esquizofrénicos, es decir, que se vea el pene o que se vea la vagina. Las líneas del cuerpo visible a través de las ropas transparentes es un índice distinto del dibujo con órganos internos. Entonces, si ustedes alcanzan a ver en sus dibujos hasta la ropa, pero alcanzan a ver partes del cuerpo en esa ropa, entonces, ¿qué es lo que significa? Si vemos las piernas con pantalón, temor sexual en el hombre, a menudo sombreado. En tanto, la, eh, la transparencia la sugiere que el hombre fantasía su desviación sexual. Vale. Entonces, piernas con pantalones, en últimas, que podamos ver a través de esas piernas o podamos ver a través de la ropa, básicamente es una desviación sexual, principalmente, un temor sexual, una preocupación sexual. Las articulaciones. Dibujar un hombre tan pequeño como un maní equivale a evadir enfrentarse con el problema del cuerpo. Es un sentimiento de inferioridad física. Pues pequeño como un maní, ¿no? O sea, literalmente es un hombre bastante, bastante pequeño. Las articulaciones dan un aspecto de fortaleza a la figura. El esquizoide, el esquizofrénico, el narcisista destacarán las coyunturas a fin de evadir los sentimientos de desorganización corporal. Las coyunturas, ¿qué son las coyunturas? Las coyunturas normalmente son los, eh, digamos, espacios que se dan entre las diferentes articulaciones. Por ejemplo, entre la mano y el brazo, pues hay una coyuntura, que son las líneas que se forman allí. Entre el antebrazo y el brazo, digamos, tenemos otra coyuntura, en los labios se forma otra coyuntura. Entonces, van a destacar las coyunturas, hacer mucho más evidentes esas coyunturas, las personas esquizoides, esquizofrénicas o narcisistas, ¿sí? Por un asunto como una percepción de desorganización corporal. La mayoría de los dibujos que dan énfasis a las articulaciones
muestran indicios de dependencia maternal e inmadurez psicosexual y están acompañados con el dibujo de una hembra que resulta más agresiva, más grande, más dominante que la figura del varón. Entonces mirar, revisar si en las características de los dibujos ustedes encuentran pues, todas las articulaciones con énfasis, donde los puntos donde podemos mover en dirección nuestros brazos, nuestras piernas. Por ejemplo, las rodillas, detrás de las rodillas tenemos una comisura, una articulación, los tobillos es otra articulación, las ropas. La ropa siempre ha tenido alguna significación libidinosa. La mayoría dibujan la ropa con una cruda y vaga señal o con alguna indicación característica. Lo que es interesante es porque a medida que la cultura le da más énfasis o más trayectoria a la ropa, pues es más esperado que aparezca en esta cultura. De pronto, en el momento de Macover, cuando planteó esta evaluación, pues digamos que la ropa no era algo tan importante, ¿vale? O sea, más bien la ropa era como, entre menos se muestre partes del cuerpo, entre más holgada, más lejos del cuerpo, mejor. Ahora es todo lo contrario. Entonces, en la ropa sigue siendo un asunto libidinoso, pero nos corresponde ponerle el contexto contemporáneo. Preguntar si se dibuja la figura con ropa o sin ropa indica cierta perturbación al respecto. Es decir, te preguntó tu paciente si lo dibujaba con ropa o sin ropa, porque hacer esa pregunta es una preocupación sexual. Cuando el vestido de la mujer le llega hasta los tobillos, puede estimarse como indicativo de una representación o que esta mujer se está identificando con su imagen materna, ¿sí? Con su madre. Algunos hombres dibujan figuras de jóvenes con ropa de adulto, como la del padre, o sea, haciendo una identificación con la figura paterna. Los que adornan las figuras con ropas son narcisistas por la ropa, y los que adornan el cuerpo son narcisistas del cuerpo. Entonces, los que le hacen énfasis a la ropa, narcisistas de ropa. Los que le hacen énfasis al cuerpo, narcisistas del cuerpo. O sea, músculos, costillas, pectorales, ¿sí? Ambos son egocentristas o con un mal ajuste sexual y cierto infantilismo. Una mujer dibujada por un hombre narcisista por el cuerpo normalmente va a estar completamente vestida, con muchos detalles en el vestido, pero en tal forma que no deja, además, de dar énfasis a los rasgos sexuales de la ropa. Entonces, escotes, faldas, van a aparecer, digamos, en el dibujo, en el trazado de un hombre narcisista por el cuerpo que está dibujando a una mujer. Las mujeres narcisistas por la ropa van a destacar también el cosmético y el adorno. El narcisista por la ropa es más bien superficialmente sociable y extrovertido. Es decir, como en el Principito, que buscaba la aprobación del público, del otro, que buscaba que lo aplaudieran, es más como en ese sentido. Es decir, el que es narcisista por la ropa, que muchas veces en la ropa le importa muchísimo agradarle al otro, buscar su aprobación. Entonces, no se van a relacionar de forma profunda, sino más como por hacer amigos, por caer bien, por si les empiezas a hablar de algo importante, inmediatamente te va a soltar. O sea, no es como de su interés. Por lo tanto, va a estar motivado más por el deseo de conseguir dominio y aprobación social, más que por un interés humano. ¿Sí? No sentirte mal pues, si te deja hablar o que realmente no lo estaba haciendo por estar interesado contigo. Los narcisistas por la ropa tienden a un ajuste neurótico. El narcisista por el cuerpo, con su desplegamiento de poder muscular, presenta más el tipo de personalidad esquizoide que está centrada en sí misma e introvertido, preocupado por su apariencia y su cuerpo en general y sexualmente es probable que se restrinja o cohíba al respecto. El individuo que se conduce así no puede lograr una genuina satisfacción en sus relaciones sexuales, prefiriendo por lo tanto sus propias fantasías sexuales. Entonces, los narcisistas del cuerpo tienden a ser introvertidos, tienden a concentrarse en sí mismos y tienden también a tener más fantasías sexuales que relaciones sexuales. Digamos, porque son introvertidos, centrados en sí mismos, les cuesta
poder establecer algún tipo de relación con el otro. Los botones. Un énfasis en botones, un sombreamiento, colocación inapropiada, normalmente lo vamos a encontrar en sujetos que son dependientes, infantiles, inadaptados. Observamos también en hombres y en niños varones. A veces son indicativos de ropa, es decir, sabemos que tiene el muñeco ropa o la figura tiene ropa por el botón. Los botones están relacionados con la actitud de dependencia maternal. Significa entonces que botones cuidados, con mucho énfasis, pues una mayor dependencia hacia la madre. Botones uniformes indican un complejo de sumisión a la autoridad. Uniformes se refiere entonces a homogéneos, misma ubicación, mismas características centrales. Bueno, vamos con los bolsillos. Con los botones también se pone énfasis en bolsillos infantiles y dependientes. La meta, chicos y chicas, es tratar de determinar todas las características gráficas para que podamos entonces pasar a resolver inquietudes puntuales, ¿no? Como que ya teniendo todo el rompecabezas de todo el asunto, pues poder decir, bueno, recuerdo que revisamos ese criterio y podemos interpretar qué es esto o es esto otro. Es importante entonces que vayan haciendo el análisis de sus dibujos y colocando el indicador gráfico y la observación, o sea, qué es lo que les llamó la atención y qué es lo que interpretan de ese rasgo gráfico, para que si aparece otro rasgo gráfico puedan hacer la conexión porque lo tienen ahí presente. No es lo mismo que yo empiece del punto número 1 que estábamos por allá y ya estar en el punto 28 y yo no recordar si está presente o ausente o qué fue lo que me llamó la atención. Por lo tanto, las observaciones complementan muchísimo, ayudan muchísimo a que ustedes puedan ir haciendo un perfil del dibujo de su paciente, porque en últimas hablar de ese dibujo es hablar de su paciente. Entonces, por eso es tan importante ir avanzando sobre este aspecto. Los botones, entonces bolsillos, igual que los botones, son dependientes, normalmente en el sexo masculino. Los adolescentes ladrones, carteristas, van a hacer mucho énfasis en los bolsillos, especialmente en el dibujo del hombre, o en los portamonedas en la mujer. Los bolsillos sirven para ocultar revólver, también masturbarse, bueno, la masturbación. Si un niño en proceso de crecimiento dibuja un bolsillo grande lleno de chucherías, es índice de un yo en pleno desarrollo y de cierta madurez adecuada a su edad. Los bolsillos pueden así ser usados por niños y adolescentes como una expresión de lucha por la virilidad que rivaliza con la dependencia emocional de la madre. Entonces, los bolsillos en últimas representan este conflicto, este desarrollo, digamos, del yo, que es tan importante, como esa independencia de la madre, esa independencia entonces que se va construyendo. Las mujeres rara vez indican los bolsillos en sus dibujos. La corbata, un símbolo sexual, es más dibujado en adolescentes y jóvenes. Los hombres de más de 40 años con conflicto sexual dibujan grandes narices o pies, así como una corbata grande o a veces pequeña. Hombres inadecuados, sexualmente inadecuados, ponen énfasis en pañuelos de la chaqueta o en la corbata. Una corbata pequeña e imprecisa tiende a verse en dibujos de individuos conscientes de su virilidad sexual. Una corbata larga y destacada, individuos sexualmente agresivos y con temor a la impotencia sexual. Dibujar la corbata como si estuviera flotando en el aire, hacia afuera del cuerpo sugiere agresión sexual y intensa preocupación sexual. El zapato